Y lo que dijo Israel, Israel Rojas, me gustó mucho porque han logrado colonizar las mentes de algunos y algunas que en vez de condenar no solo la injerencia, los ataques permanentes, la guerra impuesta, en el caso de Cuba es una guerra impuesta desde hace 65 años, defienden al agresor. Es increíble cómo han moldeado la mente, la conciencia de determinadas personas que no condena al criminal, sino al que pretende Estados Unidos doblegar, al que pretende Estados Unidos incluso desaparecer geopolíticamente del área de que ellos pretenden que siga haciendo su influencia. América Latina y el Caribe, caso Cuba, caso Venezuela también, caso de Nicaragua también. Están en el ojo del huracán del imperio que quiere barrerlo de la región políticamente. Y que haya personas, yo digo personas malnacidas en Cuba, que así bueno, es que no hay cerebro, si no hay cerebro no se puede pensar, pues se plegan a esos designios criminales y genocidas de Estados Unidos. Y defiende a Estados Unidos en vez de defender al país que lo vio nacer. Bueno, a mí me gustó las palabras de este notable músico cubano, gran músico cubano, Israel Rojas, y es una realidad que los medios de Estados Unidos, o sea, el imperio de los Estados Unidos, a través de sus medios, en las redes, se ven muchas opiniones que realmente espantan, ¿no? Por cuanto personas que tienen ya la mente colonizada están incluso apoyando políticas criminales y genocidas, como es los bloqueos que impone Estados Unidos a Cuba, a Venezuela, las sanciones, pues creando muchos problemas, afectando la vida cotidiana de la población, de los pueblos de esos países. Y hay gente que defienden eso. Si hay gente que le echan la culpa de los problemas existentes, tanto en Cuba como en Venezuela, por ejemplo, al gobierno y, como dicen ellos, al régimen. O sea, los problemas que tiene Venezuela, los problemas que tiene Cuba, es culpa, según la narrativa imperialista, es culpa del régimen y culpa de que no hay democracia y de que no es, del comunismo. O sea, no hay democracia, es el comunismo, es el régimen. Son los tres elementos como parte de esa guerra que constantemente se está transmitiendo. Entonces hay personas con las mentes que ya Estados Unidos, a través de todo ese poder que lo tiene mediático, pues va moldeando las mentes de determinadas personas que funcionen de acuerdo a sus intereses. ¿Intereses de qué? De dominación, intereses geopolíticos, intereses geoeconómicos. Es decir, que los gobiernos que están impulsando soberanamente políticas en favor de las grandes mayorías, pues caramba, para gente nacida, personas nacidas en esos países, la culpa de los problemas no es Estados Unidos. La causa no viene de Estados Unidos, sino que son gobiernos que no son democráticos o que no, le pueden decir cualquier cosa, son dictaduras. No son eficientes no son eficientes, son estados fallidos, y entonces se sitúan en el lado de Estados Unidos. Sirven a los intereses de Estados Unidos, su política criminal contra gobiernos que no se doblegan, que no se pliegan a sus intereses, no doblan el espinazo, como se suele decir, y responden, son gobiernos que responden a los intereses de las mayorías, de los pueblos que han sido esquilmados y que han sido apartados durante decenas de años. Pues bueno, eso es lo que tenemos ahora, y ahí uno ve opiniones también de personas nacidas en Cuba, vamos a decir personas nacidas en Cuba, que apoyan esas políticas criminales, que hablan incluso de invasiones, como también el caso de Venezuela, invasiones a los países que
bueno, donde nacieron. Y yo digo que son malnacidos, porque que se expresa de esa manera, sirviendo a los intereses de políticas criminales de un imperio tan monstruoso como es Estados Unidos, pues bueno, habrán leyes y tienen que existir leyes que sancionen debidamente y justamente esas políticas y a esas personas que sirven a esas políticas criminales de los Estados Unidos. Bueno, y sobre todo lo que hay, aparte de quien apoya directamente el bloqueo, lo que hay es mucha doble rasero y doble moral y vergüenza por decir que realmente apoyas una política de este tipo, y entonces te conviertes en un bloqueoplanista, ¿no? Es como los terraplanistas, sí. que dicen que la Tierra es plana. O sea, son negacionistas de lo evidente, de lo comprobado científicamente, y el bloqueo es una realidad, vamos, como que la nieve es blanca, ¿eh? Ahí están todas las sanciones a los distintos elementos, sectores de la economía, sus consecuencias, su pérdida en la entrada de divisas al presupuesto nacional y, por supuesto, las consecuencias sociales en falta de insumos para la medicina, falta de materiales de construcción para la vivienda, etcétera, 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 etcétera. Y además es algo que lo vota todos los años la Asamblea General de Naciones Unidas por 187 votos contra 2. 187 gobiernos, ¿qué pasa? Que están engañados por, no sé, por una especie de influjo psíquico del gobierno cubano, que es un pequeño gobierno comparado con monstruos políticos como la Unión Europea, etcétera. ¿Cómo les ha convencido? ¿Qué instrumento tiene Cuba para convencer a todos los países de la Unión Europea de que voten contra el bloqueo, que no existe? Es decir, para convencer a los gobiernos de derechas, muchos de la Unión Europea, de que hay un hecho fundamental, una política absolutamente injusta y violatoria del derecho internacional y del derecho también de la Unión Europea, que aplica a Estados Unidos contra el pueblo cubano. Pero no, hay gente bloqueoplanistas, ¿no? Que es que tienen no tienen ni dos dedos de frente ni dos neuronas en el cerebro. Bueno, y ni conciencia, no hay conciencia, no hay nada, están personas desarmadas y están justo donde quiere las políticas de Estados Unidos, el imperio, desarmadas para que no piensen y para que sirvan sus intereses, no que condene algo que va directamente en contra de la vida del pueblo del cual nacieron en un día y al cual pertenecieron en un momento de su vida. Entonces hay que sancionar, redoblar la solidaridad y sobre todo tenemos que buscar la manera de ir transmitiendo las verdades que desmonten la mentira constante que aparecen en las redes y que vienen de la mano de los dineros, más que de la mano de los dineros de Estados Unidos. Bueno, pues hace unos días se celebraba el cumpleaños de Silvio Rodríguez, ese grandísimo artista, trovador cubano, y él sí habla de bloqueo y sí denuncia el bloqueo una y otra vez. Cuba sin bloqueo sería un país, dice, aún más generoso y solidario, es decir, sería un terrible peligro, bueno, ya es un terrible peligro, para el egoísmo universal. Así nos despedimos con esta frase. Excelente, Silvio, excelente. Silvio, bueno, en el lado correcto, crítico con ser crítico, pero con una posición siempre patriótica, siempre revolucionaria, siempre coherente. Felicidades, Silvio Rodríguez, sigue ahí y un abrazo de nuestra parte porque aporta mucho y es un referente cultural y también un referente social. Está en el alma del pueblo cubano. Un saludo a Silvio, un saludo al pueblo cubano. ¡Viva la solidaridad! Viva la solidaridad y abajo el bloqueo criminal de los Estados Unidos contra Cuba, contra Venezuela y contra los pueblos.